estar compartiendo no solo la palabra de Dios, lo más importante, el alimento para nosotros, nuestra vida, por supuesto, pero también el amor entre nosotros, la unión, escuchando a los hermanos, escuchándonos, conociendo un poco más de nuestras cargas. Trabajados y cargados, ¿se acuerdan que el Señor dice lo que están trabajados y cargados? Y la palabra de trabajos es los trabajos que yo me impongo, que yo tengo, es decir, bueno, tengo mis trabajos, tengo mis responsabilidades. A veces tenemos unos trabajos que nos imponemos más duros porque somos muy autoexigentes y por ahí entonces tenemos como unos trabajos que son más pesados, ¿no? Pero las cargas son las cargas que nos ponen otros. Y las cargas que nos ponen otros son las cargas que surgen de la vida, de los vínculos, de la familia, de los problemas, y son cargas que nos ponen, y a veces nos ponen cargas pesadas, sin darse cuenta. A lo mejor nos cargan, ¿no? Y el Señor dice: vengan los que están trabajados y cargados, los que están trabajando y los que están cargados con cosas, porque los cargan de cosas y se cargan de cosas. Vengan que yo los voy a hacer descansar. Qué bueno que tener esta garantía que el Señor nos hace descansar. Hoy mismo, ahora mismo, ya está la promesa. Vamos, no hace falta encontrarnos con Él o pensar en esos sucesos escatológicos, de los finales tiempos o de los tiempos finales a esa hora. Yo les voy a hacer descansar. Digo esto porque estamos en tiempos donde se nos cargan con cosas y hay trabajos y se nos cargan con cosas pesadas. Pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas vinculares, cosas que tenemos en el corazón a veces los cristianos, que muchas veces no los compartimos. También recuerdo que es bueno que el Señor nos manda que compartamos. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Hay algunas peticiones que quedan siempre en nuestros corazones, nos cuesta darlas a conocer. Es importante que sepamos cada hermano un motivo de oración por el hermano, ese motivo que cuesta decir, ese motivo, esa lucha que por ahí no está. Y hoy vamos a estar entonces en la palabra del Señor, en el libro a Colosenses. Vamos a estar en el capítulo 3, versículos del 12 al 14. El Señor viene acá diciendo por medio del apóstol todas sus bondades, su gracia para nosotros. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Viene hablando, fíjense si van más para atrás, dice la plenitud de vida en Cristo, que nadie los engañe con los rudimentos del mundo. Viene haciendo como unas advertencias. Nadie los engañe con los rudimentos, con los conocimientos del mundo. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida escondida en Cristo ni significa que está segura en Cristo, está escondida con Cristo. Toda nuestra vida está segura. Viene hablando de esta gloria, de esta gracia con nosotros. Y en un momento, en el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses, vamos a estar leyendo, ustedes si quieren me acompañan. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, dice así la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí es un poquito este tema, es lo que hablábamos hoy en la cena del Señor. El amor es el vínculo perfecto también. Qué bueno. Vestidos, ¿no?
un poquito más atrás viene hablando el apóstol Pablo, revestidos. Revestidos es como, hace alusión en el original, en esa cultura, ponerse una ropa, vestidos, revestidos, ponerse una ropa y sujetarla fuertemente, atarla fuertemente. O, ¿vieron cuando agarran una toalla y hacemos así? Ponernos una ropa y enroscar y que se ajuste al cuerpo. Este es el sentido de la palabra acá, en esa cultura más que nada. Lo entendían bien lo que quería decir el Señor, porque lo decía con hechos cotidianos, revestidos. Pónganse todo esto que les voy a decir como una ropa bien ajustada y ténganlo bien con ustedes siempre, bien pegadito con ustedes. ¿Sí? Vestidos, pertenecemos a una misma iglesia, fuimos salvos por la misma sangre. Me encantó cuando me apareció esta frase, nosotros somos salvos por la misma sangre. Somos redimidos por la misma sangre. Tenemos en común a Cristo. Si usted me puede acompañar un poquitito más arriba, vamos a hacer referencia a los versículos, en el mismo capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. En el versículo 10. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense que acá da como unas pautas de conducta. Nos dice, bueno, no se mientan, ustedes ya se han despojado del viejo hombre, han sido redimidos, ese viejo hombre está clavado con Cristo en la cruz, dice en otro momento el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Hay una parte no redimida en nosotros, que es la carne que queda capaz de provocar o producir o llevarnos o ir nosotros al pecado. Pero somos una nueva criatura. Ahora, esta identidad nueva reemplaza al viejo hombre. Ya no es amo de nosotros el pecado. Entonces, Pablo siempre está diciendo esto, no se dejen engañar, porque ustedes el pecado ya no los domina. El hacer las cosas que no convienen para su vida y que desagradan a Dios ya no los domina. Ustedes tienen todos los recursos espirituales por medio de la salvación, para que no sean dominados por el pecado. Entonces, fíjense que en un momento dice la palabra del Señor, la imagen del que lo creó. O sea que cada creyente nosotros vamos caminando hacia la semejanza del carácter de Dios, hacia la semejanza del carácter de Cristo. Él nos pule, quiere que nos parezcamos a su Hijo Jesús. ¿Sí? Y dice, y se va renovando. O sea que acá está describiendo una nueva calidad de vida. Nosotros tenemos una nueva calidad de vida, una nueva cualidad de vida. ¿Sí? Estamos siendo renovados. Y después en un momento dice, fíjese, con conocimiento, ¿no? Hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? O sea, nosotros vamos conociendo al Señor, vamos siendo renovados hasta el conocimiento pleno. Y de ahí nos vamos un poquito más atrás, capítulo 1 de Colosenses 19, y fíjense lo que se está refiriendo acá el apóstol. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Hay una cosa que pedía Pablo por los creyentes, y fíjense lo que es: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A esto se está refiriendo el apóstol en lo que estamos leyendo el capítulo 3. Un conocimiento pleno, es ese conocimiento que tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros. Pero él dice a un conocimiento pleno. Bueno, este conocimiento pleno, ¿cuándo lo vamos a tener nosotros? Cuando estemos cara a cara con Cristo.
pero mientras tanto vamos hacia ese conocimiento pleno. Tenemos que estar en una relación bien íntima con el Señor, bien personal y de mucha intimidad y mucho tiempo, para que cada vez conozcamos más y vayamos caminando hacia ese conocimiento pleno. Ahora, en el versículo 12, que ahora sí estamos, con la palabra que tiene que ver con el mensaje, ya con los versículos que yo les quiero mostrar. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, ¿no? Como escogidos de Dios, somos escogidos del Señor. Pero ahí la palabrita pues, vestidos pues, ¿sí? Esto nos hace pensar un poquito. Es decir, vieron que yo les dije que el apóstol viene hablando de las bondades de Dios con nosotros, viene hablando de su misericordia con nosotros, de su favor, de su gracia. Entonces dice pues, miren, pues por todo lo que les vengo diciendo y todo lo que venimos hablando y les vengo comunicando, tiene que haber una conducta como resultado de todo lo que Dios hizo por nosotros, o de todo lo que Dios le dice, Pablo hizo por ustedes. Tiene que haber un resultado en su conducta, tiene que haber un resultado por lo cual lo que yo les vengo hablando tiene que dar como consecuencia una conducta y una forma de vida. Es una respuesta adecuada. Entonces nosotros decimos, muy bien, el Señor me dio todo esto, mi conducta tiene que ser esta. El Señor me dio todo esto, mi conducta en los hechos, mi conducta, lo que se ve, pero también en mi corazón, tiene que ser adecuado, tiene que ser esto. Hay un resultado, porque somos hijos de Dios, somos escogidos. Ese pues, entonces, miren, piensen todo lo que les estoy diciendo, ¿sí? Tiene que haber un resultado en ustedes, le dice Pablo. Pablo sabía el resultado, en un momento se toma como ejemplo y dice: sean imitadores de mí. Pablo, el apóstol, sabía muy bien el resultado de esa conducta por estar muy cerquita de Dios. Porque en un momento él dice, en dos momentos dice: ustedes sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros tendríamos que poder llegar, si queremos, si estamos en una comunión con Dios, porque el Señor pone tanto el hacer como el querer, podríamos llegar a decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Sí, pero eso surge de una relación muy estrecha con el Señor. ¿Y cuál es esa relación? ¿Cómo yo logro una relación estrecha con el Señor? Con su palabra, leyendo su palabra, no hay otra. Leyendo su palabra. Metiéndonos, el otro día estábamos en el estudio ahí viendo IHWH más Adonai, las vocales, la Yahvé, la Jehová, Elohim, y cuando vamos introduciendo, cuando vamos escudriñando la palabra, encontramos el sentido de la palabra, lo que el Señor nos quiere decir, lo que quiere que quede en nuestro corazón y que le dé sentido a nuestra vida. Pero ¿cómo conozco a alguien? Si yo quiero conocer a un hermano más, al hermano Carlos o a Carlito, ¿cómo lo conozco? O a cualquier hermano o hermana. Cuando yo charlo mucho con él, cuando él viene y me cuenta, cuando yo voy y le cuento, cuando él necesita algo y dice: pastor, me pasa esto, o yo voy y le digo: hermano, me pasa esto. Cuando nos conocemos, cuando hablamos, bueno, con el Señor pasa lo mismo, nos conocemos más cuando hablamos con Él, cuando queremos conocer su mente, ¿sí? Ahora, fíjense, y acá vamos a ir desglosando un poquito. Dice: somos santos y amados, ¿no? Es decir, nosotros somos santos, estamos separados para Dios. Santos es separación. Y nosotros estamos separados para Dios, para cumplir su voluntad. Él nos separa con su espíritu, nos da su espíritu y nos separa para que podamos cumplir su voluntad y podamos hacer lo que a Él le agrada, ¿sí? Separados y dedicados a Dios. Ahora, luego dice, ahí leen entrañable, ¿qué? Misericordia. Acá se puede leer con un corazón compasivo. Mire, Dios nos ha dado su amor a un nivel profundo, visceral, entrañable, entrañas. Nos ha llenado todo nuestro ser con su misericordia, con su amor. Nos llenó entrañablemente.
hasta lo más profundo de nuestro ser. Qué bueno, porque entonces nosotros podemos ser más buenos. No somos de todo buenos, ¿no? Sabemos que estamos justificados, pero hay una parte de nosotros que no es buena. Un corazón que dice la palabra en Jeremías que está enfermo de muerte, desahuciado. Ahora estamos justificados, pero hay una parte que sigue teniendo unos pensamientos que no tienen que estar, unos pensamientos que nos alejan de Dios, unos pensamientos que nos hacen creer unas cosas que no son, y actuamos en consecuencia. Entonces nosotros vamos a la claridad de la palabra de Dios y Él nos aclara, y nos vuelve y endereza nuestras veredas. Y si recuerdan, endereza nuestro camino, pero tenemos que ir a Él. Ahora, Filipenses capítulo 1, versículo 8, usted anótelo, hablando de este amor visceral, profundo. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Acá el apóstol le dice cómo los ama con este entrañable amor, un amor profundo, un amor tierno. Las vísceras son blanditas, ¿sí? Son suaves, es un amor profundo. Es amar con todas nuestras fuerzas, es amar con todo nuestro ser. Y qué interesante, ¿no? Porque nosotros, fíjense que cuando nosotros leemos mucho sobre cómo debemos amar, que Dios nos dice, a veces nos parece difícil, y es difícil, y sin embargo el Señor nos manda a amar. Amar es un mandato, nos manda a amar. Y si Él nos manda a amar es porque nos dio todos los recursos necesarios para poder amar bien. No se trata de amar según lo que siento, esto es carnal. Se trata de amar como Dios me manda que ame, porque me dio la posibilidad de amar, porque me dio su amor a mí. ¿Esto significa que todo se permite? No, porque no hay que confundir el amor, inclusive el amor de Dios que podemos dar, con las cosas que Dios no tolera. Y que nosotros como hijos de Dios no debemos tolerar, porque nosotros no toleramos el pecado nosotros. Y hay cosas que corregir a veces. Pero en el amor y con amor entrañable, con un amor que es para hacer el bien, con una corrección que es para ayudar, para una ayuda bondadosa. Después leemos entrañable misericordia, de benignidad. Vístanse de benignidad, pónganse ese vestido bien apretadito de benignidad, ¿sí? Es lo contrario a un trato duro. La benignidad es lo contrario al trato duro, al trato áspero. Se expresa en hechos concretos, es suavidad. La benignidad que el Señor quiere obrar en nosotros y obra es eso que hace, suaviza nuestros aspectos menos amables. Esas durezas que a veces tenemos, o esas reacciones, o esas cosas que Dios no quiere y que nosotros tampoco, porque somos hijos de Dios, Él las suaviza. A veces no desaparecen del todo nuestro crecimiento, pero las suaviza nuestros aspectos menos amables. Es tratar como Dios nos trató, es tratar a otros como Dios nos trata. Qué bueno. Romanos 2, anote por ahí, Romanos capítulo 2, versículo 4. No te das cuenta de las bondades, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones el pecado? Entonces yo se lo leí en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Me gusta mucho una de estas traducciones, una de estas. Esta palabra en esta Biblia es una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Y a veces no nos damos cuenta, porque si nosotros pudiéramos darnos cuenta, a cada ratito, de lo que bondadoso que es Dios con nosotros tendríamos que hacer lo mismo de bondadoso con otros, pero nos olvidamos un poquito. Y fíjense que después dice
revístanse o vístanse de humildad. Mire, nosotros nos volvemos humildes cuando somos conscientes de nuestras limitaciones. Cuando nosotros somos muy conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros, y de nuestra vulnerabilidad, y de nuestra total dependencia de Dios. Es lo que me lleva a vivir en obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios, la humildad. La humildad no es esto, la humildad es tener conciencia de quién es Dios y de quién soy yo, y de lo que Dios hace por mí, y de la majestuosidad de Dios y de la omnipotencia, omnipresencia del Señor. Yo me vuelvo humilde cuando me sujeto a Dios. Pero también nos dice que nos necesitamos de mansedumbre. Es una conducta no pendenciera, es una conducta que no pelea. Es una conducta con dominio propio. Es una conducta suave. De nuevo, esto quiere decir que no tiene que haber correcciones, no. Pero con mansedumbre. No pendenciera. No pelea. Nosotros no peleamos. No peleamos porque Dios pelea por nosotros, Éxodo 14:14. Él peleará por ustedes. Vayan tranquilos, ustedes estarán tranquilos. Wow. Pero a veces nos ponemos a pelear para querer cambiar cosas o querer conseguir cosas y peleamos en la carne. Y Él dice, yo voy adelante peleando por vos, tranquilo. Mire, cuando estamos en obediencia, hermano, lo que tenemos es la tranquilidad del respaldo de Dios. Y cuando andamos en desobediencia, lo que no tenemos es la tranquilidad del respaldo de Dios, porque Dios es amor, pero justicia. Entonces nosotros decimos, vayan tranquilos, pero vayan obedientes. Vamos tranquilos, pero vamos obedientes. Vamos sujetos, vamos respetando. Es tener una baja consideración de las cualidades. Entonces uno dice, yo soy muy bueno en esto. Y justamente la mansedumbre tiene que ver con una conciencia de la no valoración propia de la cualidad, de la que yo creo que es buena y que soy un genio y que en esto sí ando muy bien, porque de lo que se ocupa, de que se ocupa de eso es Dios. Yo puedo ser muy bueno en algo, creerme muy bueno en algo, pero que el Señor no me utilice en eso. Porque Moisés era tartamudo. Y él le dijo andar, el Señor le dijo andar, y Moisés le dijo no puedo, no mandar, y te termina diciendo mandá otro directamente. No podía ni quería. Y se enojó Dios. Él decía, no puedo, tengo un problema con el habla, yo te voy a dar la solución si tenés problemas con el habla, te voy a dar un intérprete, lo ocupa Aarón. Si usted, hermano, tiene un problema en un área de su vida y no puede, y usted quiere hacer algo, Dios le va a dar la posibilidad de hacerlo. Él va a buscar los recursos, su misericordia es mucho más abundante y su gracia es mucho más abundante de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros podemos entender. La multiforme gracia de Dios, ¿se acuerdan? La multiforme gracia de Dios, todas las formas que tiene la gracia de Dios que no podemos ni saber casi nada. Y una vez no entiende los acontecimientos y dice, Dios mío, ¿cómo estás obrando en mi vida? Hoy me doy cuenta recién que cada acontecimiento, que cada cosa que me pasa o que pasa a mi alrededor o que pasó al otro lado de la ciudad o donde sea, vos estabas obrando y estás obrando para mi bien. La mansedumbre viene como consecuencia de la humildad. Cuando yo soy humilde puedo ser manso, hermano. Yo no puedo ser manso si no soy humilde, si yo no me sujeto a Dios y si yo no lo obedezco a Dios.
Porque yo obedezco a quien amo y yo obedezco a quien creo tiene la verdad para mí. Pero también nos dice que nos vistamos de paciencia. La paciencia acá, generalmente en la palabra, muchas veces se refiere a paciencia con las personas hostiles, paciencia con las personas que nos hacen daño, paciencia con las personas que nos atacan, o que nos quieren hacer algo, o que piensan algo, que piensan cualquier cosa en contra de nosotros y actúan para ese fin. Es esta la paciencia, es una paciencia ante personas hostiles. Anote Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Si Él nos dio una de esas capacidades que tiene Él, ¿se acuerdan? Con el estudio se llama las capacidades comunicables. Él nos dio algunas, como la paciencia, como el amor, en un grado muy chiquito, en un grado ínfimo al lado de Él, ¿no? Pero es lento para la ira del Señor. ¿Por qué somos a veces tan rápidos para la ira nosotros? Bueno, cuanto más cerca de Dios estemos, vamos a ser más lentos para la ira. Cuanto más leamos su palabra, cuanto más vengamos a alabar, cuanto más vengamos a orar, cuanto más nos dediquemos al reino, menos ira y más misericordia. No debemos confundir, ni en el Señor ni en nosotros, la paciencia con la tolerancia. Dios no es tolerante, pero es paciente. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera lo que no le agrada. Tolerar el pecado en nuestra vida no es bueno, tolerar el pecado en el cuerpo de Cristo no sirve. Tenerse en amor. La paciencia muestra al creyente que no se enoja fácilmente, soporta las adversidades de la vida y las ofensas y el mal que otros le hacen. Usted dirá, bueno, ¿cómo sé que soy un cristiano con paciencia hoy? Bueno, porque soporto todo esto. Y vamos a encontrarnos y empezar a pensar un poquito en la palabra soportar, porque viene después, y es ahí donde yo quiero que pongamos el nudo del mensaje. Cuando tenemos paciencia, en vez de vengarnos, mostramos obediencia. Pero bueno, cuando un cristiano es paciente, en vez de vengarse, muestra obediencia a Dios. Wow. No deseamos el mal del otro. El otro día estamos hablando, surgió un tema, no me acuerdo, en un estudio. Bueno, pero entonces esto no hay que leerlo, claro, ¿cómo no hay que leerlo? Pero yo le pregunto, si nosotros nos vamos a Proverbios, y Proverbios dice: Señor, corta de la faz de la tierra a mi enemigo, sácalo, elimínalo, como dicen algunos proverbios, por ejemplo, o salmos. Esos son imprecatorios. Termina con su vida, sácalo de mi camino, saca a mis enemigos. No, eso es palabra inspirada, claro, pero tenemos que hacer eso nosotros, ¿no? ¿Qué nos dice el nuevo pacto? Oren por vuestros enemigos. Oren por los que los persiguen. Bendigan a quienes los aborrecen. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero toda la palabra de Dios tiene un mensaje y tenemos un aprendizaje espiritual en toda la palabra, que es inspirada por Dios. Miren, me gusta esto de la paciencia, ¿no? Soporta la injusticia con la esperanza del alivio divino. Oh. Soportamos la injusticia con la esperanza del alivio que va a venir o que viene de Dios. ¿Cómo lo podemos lograr esto? Cuando estamos muy cerca de Dios. Versículo 3 y ya vamos casi terminando. Y ahí también dice, versículo 13, soportándoos a unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguien tuviera una queja contra otro.
Ustedes saben que cuando usted busca la definición de soportar, dice así: tener encima una persona o una cosa, algo que pesa, de manera que no se caiga o se tambalee. Soportamos, entonces dice soportando, sopórtense entre ustedes. Tómense, lleven la carga del hermano, al hermano con su carga, a los dos, ¿se acuerdan que hablamos? Al hermano con su carga lo sostenemos para que no se nos tambalee, que no se tambalee, no termine en el piso, y lo soportamos y perdonamos. Y nos soportan y soportamos, para que no se siga cayendo y se trastabille y pegue mal. Fíjense que dice cuando haya queja. Acá es una queja que fue en esta parte de la palabra, lo que estamos leyendo es una queja que fue probada, es una queja que tiene un fundamento. Porque nosotros podemos quejarnos o pretender que hay quejarnos de un hermano que no fue tan así, que no fue así, que yo lo sentí como algo que hizo, como una queja. Yo presenté una queja que no es tan así, o me pareció, pero no lo dijo así, pero yo lo entendí así. No, acá es una queja comprobada, ¿eh? Hay un fundamento para esta queja. Algo me hicieron, un hermano algo me hizo. Debemos soportar y perdonar. No guardar en nuestro corazón malicia contra el hermano. Levítico 19, 18. Usted lo anota, si quiere me sigue. Levítico 19. Que lo encuentra, me lo dice, capaz que lo leo. 19, 18. Muy bien. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor. Bueno, debemos estar listos para hacer bien a ese hermano, aunque nos hubiese dado un motivo de queja. Lo que les estoy diciendo son cosas que tienen que ser y que las podemos hacer. Debemos estar listos para hacerle bien a ese hermano, aunque haya un motivo de queja fundamentado. Debemos estar dispuestos a declarar que lo perdonamos cuando Él lo pida o cuando no lo pida. Debemos tratarlo con tanta bondad como si no nos hubiera hecho nada. ¿Quién trata así? Como si no le hubiéramos hecho nada. El Señor. Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ustedes saben que en ese momento los rabinos en un momento decían hasta 3. Después hay que ejecutarlo al otro. Y después se extendió hasta 7. Bueno, le dieron como 7, ¿no? 7 veces. ¿Cuánto perdona el hermano? 7 veces. Porque Pedro por eso se lo pregunta. ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Acá 70 veces 7 en la palabra es infinitas veces. No hay un número que 7 por 7, 49 no es así. Usted me dirá: bueno, ¿por qué no es así? Bueno, tendríamos que entrar en teología profunda, en estudios exegéticos, pero es acá es infinitas veces. ¿Y cuánto? Siempre. Y después dice, cuando estamos en Colosenses, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Este es un mandato, un mandamiento. Hagan ustedes.
Ahora, el Señor, cuando nosotros nos acercamos al Señor, el día que nosotros, después de mucha rebeldía, hablo por mí, pero sé que todos los que han llegado al Señor, no conozco a alguien que no me haya dicho que no, que digo, uy, lo que vio él estaba ciego, ¿no? Pero cuando llegamos al Señor, por ese llamamiento divino, por gracia, y creímos, el Señor se demoró cuando le pedimos la gracia, cuando creímos se demoró en darnos su espíritu, se demoró en hacernos algo, se demora. Él nos dijo, ven acá un ratito, porque vos, mira, hiciste cosas peores que aquel. No se demora. Señor, te recibo en mi corazón como Salvador, como mi Señor. Te doy mi espíritu. Sos salvo. Pasa cualquier cosa, te venís conmigo. Ahí, la palabra nos dice, al instante, el espíritu viene a morar. No nos demoremos. ¿Cómo Cristo nos perdonó? Por completo. ¿Dejó algo sin perdonar? Miren, no solo no dejó nada sin perdonar, sino que perdonó los pecados nuestros, pasados, presentes y lo que vamos a hacer. Y hoy hablaba con el hermano, y perdonó los pecados aún de los que aún no nacieron. Pero el Señor sabe que van a nacer y van a pecar. Wow, estamos hablando de Dios. Qué bueno. Perdonemos completamente, hermano. No nos demoremos y perdonemos completamente. Y Dios nos perdonó para siempre. Porque lo hizo para no recordar más nuestros pecados y para tratarnos siempre de ahí en adelante como si no hubiésemos pecado. ¿Se acuerdan de Hebreos 10:17? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nosotros no tenemos que estar luchando contra nada, hermano. No tenemos que estar haciéndonos valer ante nadie. No tenemos que andar buscando estrategias de nada, hermano. Porque Dios va abriendo caminos según su voluntad y su tiempo para nosotros, en todos los ministerios, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. No hagamos cosas que perjudican al cuerpo de Cristo. ¿Sí? La humildad, venimos hablando, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador. Real temas. De nuevo, la humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un benévolo y aguantador. Lo llevo al hermano. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Me llevan a mí. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Porque el amor cubre una multitud de pecados. Qué bueno. El amor deja pasar unos detalles. Esto no quiere decir que se deja pasar todo, hermano. Pero el amor. Y por último el versículo 14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, acá se lee, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente nuevamente, el Efesios 4:3, que usted va a volver a ver este estudio seguro, esta enseñanza. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante el amor. No podemos estar unidos si no hay amor. Y el amor crece en nuestra relación con Dios. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados por medio del amor. O sea que el broche de oro de esta vestimenta, de ese vestido que nos dijo, ajústenselo bien. Este broche de oro es el amor, que mantiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Un poco era compartir este mensaje. Usted me dirá, difícil, sí, imposible, no. ¿Cómo lo hago posible? Me acerco a Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo, Señor,
pone algo bastante difícil, perdonar a los hermanos. ¿Cuántas veces, Señor, aumentanos la fe? Aumentanos la fe, porque la vemos que está difícil. Pero lo podemos hacer, sí. Lo podemos hacer. Es importante que vayamos a la palabra de Dios para que haya amor y unidad en el cuerpo. Y lo hay. Pero Él quiere que cada vez haya más. Tenemos que trabajar en eso, hermanos, junto con el Señor. Para la obra, ¿sí? Vamos a orar, Padre Santo, Dios mío. Gracias por haber traído palabra, Padre, esta palabra que, Señor, que edifica la iglesia. Porque la unión, el amor, también la corrección, Señor, la disciplina, en amor, Padre, es para edificación de la iglesia, pero en amor, Señor, en unión, Señor, unánime, sintiendo, Señor, lo mismo, enfocados en tu Hijo Jesús. Dios mío, gracias, nos quedamos en tus manos. Yo te pido una bendición grande para cada hermano acá presente, Dios mío. Aquellos que no han venido, bendícelos grandemente, bendice sus hogares. Gracias, Señor, guíanos al amor, guíanos para que estemos pendientes de este mensaje, que andemos en unidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bendición.